Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy vamos a grabar un episodio acerca de un tema que yo creo que es muy importante tanto para madres, padres, personas adolescentes y demás, que vamos a hablar acerca de educación sexual y la importancia de la misma, porque en lo que va del año ya hay aproximadamente 856 niñas embarazadas. Y digo niñas porque son personas, mujeres entre 10 y 14 años, que ya han resultado embarazadas en lo que va del año. Y eso pues para nosotros no solo es alarmante, sino también es señal de que hace falta algo. O sea, ahí hay un vacío que no se está cubriendo y de eso queremos hablar hoy. Pero antes de empezar, pues permítanme recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que pues compartan este contenido que nosotros creamos para ustedes, porque esa es la mejor forma de que nos mantengamos independientes y podamos seguir haciendo esto. Y bueno, les cuento quiénes me acompañan hoy. Son dos amigas de la casa. Tengo aquí a Mercedes Bautista, psicóloga, que la recordarán porque al inicio del podcast ella hacía pues los segmentos de salud mental, sí. Así que estoy muy contenta de estar con ustedes. La verdad es que los temas de salud a mí me mueven un montón. Creo que es parte de lo que hace que me quiera levantar todos los días para trabajar en pro de la salud y la salud sexual y reproductiva. Creo que es muy importante que le hablemos, sobre todo desde una perspectiva sin tabús, sin miedos, con evidencia de por medio y también desde la propia experiencia, tanto personal como profesional, ¿verdad? Para que veamos que uno, no estamos solas ni solos y que dos, el miedo tan profundo a lo desconocido que implica el contacto con el otro de una manera natural y de una manera espontánea provoca muchísimos problemas cuando no lo abordamos, ¿verdad? El miedo que nos sirva para tomar decisiones y no para paralizarnos en no hablar de estos temas, ¿verdad? Y también me acompaña Yaneli Vázquez, que también la conocen. Ella es periodista del medio Quórum. Bienvenida, Yaneli. No, gracias por invitarme. La verdad es que también es un tema que me mueve un montón, no solo así profesionalmente, porque sí he escrito varias notas, tanto así como estadísticas de reportear que estos hallazgos, de cuántos embarazos hay y tal, hasta cosas más profundas como contar un caso, contar propuestas o incluso contenidos más pedagógicos que intentan de alguna manera cambiar todo esto, que es el desconocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como qué pasa cuando te los violan, ¿no? Entonces, gracias y espero que sea útil esto. Contanos un poquito más acerca de las estadísticas que traes, además de estas 856 niñas madres de 10 a 14 años, tenemos más datos, ¿no? De cómo están los embarazos en niñas jóvenes. Sí, o sea, quien recoge estos datos es OSAR, entonces eso está disponible y cualquier persona lo puede ver así a más detalle, como para ver qué departamentos son los que tienen mayores índices, en qué edades y tal. Pero en total lo que ha reportado OSAR entre enero a mayo es 25.031 nacimientos de mamás entre los 10 a 19 años. Entonces, a partir de ahí, la organización pues desglosa esa estadística en dos. Una es de madres, o sea, niñas que fueron madres entre los 10 y 14 años, y otras que fueron madres entre los 15 y 19 años. Lo hacen así porque acá en Guatemala, si una niña resulta embarazada de los 14 años para abajo, es considerado un delito. En cambio, cuando ya son de 15 a 19, pues es un poquito más difícil determinarlo, ¿no? Pero lo alarmante acá es que de estos 856 casos que tú decías, o sea, fijo, todos son delito, todos son una violación sexual. De los otros, pues no se puede determinar como tal, pero como decías, de 15 a 19 años son 24.175 nacimientos. Entonces también es una cantidad bastante larga, bastante grande, porque independientemente de si fue causado por una violación o no, ¿qué es lo que implica ser madre a los 15, 16, 17 años? O sea, a esa edad todavía estás recibiendo educación, depende del caso, primaria, secundaria, ya diversificado. Y pues sí, varias instancias tipo UNICEF, Oxfam y otras de defensa de los derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos lo han dicho bien claro, que o sea, todo esto, ser madre a esa edad,
¿En qué te puede afectar? Primero, en tu educación, o sea, muchas de ellas pues, no pueden continuar sus estudios, tienen que quedarse en esa etapa de vida porque tienen que dedicarse a la crianza de esta nueva persona. Muchas veces tampoco les es posible optar a un trabajo porque no están suficientemente capacitadas, y es bien, bien loco porque al final te das cuenta que una mamá que dio a luz o tuvo a su bebé de joven, es muy probable que sus hijos o su descendencia también sea propensa a seguir estos mismos patrones. Entonces, es algo bien preocupante y que sí, siempre es bueno que se hable y que también se recuerde, porque yo creo que sale mucho, no sé, cada cierto tiempo sale la cifra de que tantas niñas embarazadas, pero también es como, ¿qué vamos a hacer con eso, verdad? O sea, es una necesidad que todavía está latente. Ahora, si hablamos de qué vamos a hacer con eso, digamos, yo noto ahí, por ejemplo, uno de los grandes vacíos que es en educación sexual. O sea, quizá muchas de esas niñas, cuando concibieron, no sabían lo que estaba pasando, digamos, en sus cuerpos. Yo creo que hablar de sexualidad es bien importante de como ampliar la mirada, ¿verdad? Porque claro, los datos de niñas embarazadas, víctimas de violencia sexual, los datos de violencia sexual, que dicho sea de paso estaba revisando algunas estadísticas y es evidente de que del 2020 al 2024 hubo un incremento en casos de abuso y de violencia sexual incluso a niños menores de 5 años reportados por el INASIF, y que concuerda con la etapa del confinamiento, ¿verdad? Y entonces eso confirma precisamente la idea de que los agresores sexuales de niños y niñas y adolescentes generalmente están dentro de la familia, y que son como datos que nos alarman y nos hacen, tenemos que empezar una campaña, tenemos que sensibilizar, tenemos que promover la educación sexual. Más allá de eso, yo diría que tenemos que empezar a ver la sexualidad como algo que es holístico y que viene inherente a nuestra vida, ¿verdad? Desde el momento uno en el que, si lo quieren ver así, el embarazo empieza a formarse en el vientre de la madre hasta el último día de nuestra vida, la sexualidad está en nosotros, ¿verdad? Entonces, porque a mí no me gusta hablar solamente de educación sexual integral en el CNB, por ejemplo, o en el área de las escuelas públicas o privadas, porque eso limita una dimensión de nuestra vida a el momento en el que el niño o niña está en una etapa escolar, mientras que la educación sexual es desde que son bebés, desde que somos bebés y les enseñamos a los niños ojos, nariz, boca, y les enseñamos las partes del cuerpo en casa, y les enseñamos a cómo funciona la privacidad para ir al baño, la privacidad para bañarse, cómo funciona la relación con otras personas, cómo desarrollamos autoestima en el niño y la niña. Desde ahí estamos trabajando sexualidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sexualidad, al menos desde la psicología, nosotros la entendemos como dos grandes ramas. La dimensión biopsicosocial de la sexualidad y la dimensión ontológica, teológica de la sexualidad. Y que cuando vemos estos datos, ya sea de embarazo adolescente, de embarazo infantil o de violencia sexual, nos alarmamos, pero llevamos la discusión específicamente al acto sexual, a lo que sucede como consecuencia de un acto sexual, con consentimiento o sin consentimiento, o con frustración del proyecto de vida o sin frustración del proyecto de vida. Y ver el otro enfoque, donde tiene 5 grandes dimensiones, te hace darte cuenta que eso que estamos haciendo solo resuelve una parte chiquita de lo biológico, pero no de lo psicológico, pero no de lo social, pero no de lo teológico, pero no de lo ontológico, ¿verdad? Entonces, ampliar la mirada y darnos cuenta que somos corresponsables desde la familia, desde que viene un bebé, claro que nos cambia un poco la perspectiva, ¿verdad? Y luego rápido salen las personas de, no, ¿cómo vas a estar hablando de sexualidad con bebés? Perdónenme, pero es que ahora hay estas fiestas de revelación de género, desde antes de que el bebé nazca de la mamá, y hay toda una conmoción social. Es que eso es también hablar de sexualidad, porque ahí hay toda una dimensión social de la sexualidad, de lo que se espera que venga
en la vida de esa persona que se está formando, ¿no? Entonces, creo que no podemos limitarlo a lo escolar, aunque claro que hay que hacer una transformación profunda del CNB. Yo me inclinaría más por un tema de... no sé ni siquiera cómo llamarlo, tal vez como bienestar y salud o autoconocimiento y salud, porque la sexualidad viene desde ahí, ¿verdad? Sacarlo de la clase de ciencias naturales, de tu ciclo reproductivo de 28 días y se acabó, y meterlo más desde un enfoque de autocuidado, de conocimiento, de plenitud, de bienestar de vida, que ya te permite como abrir las expectativas de que puedes entender de la sexualidad, ¿no? Y si están planeando un evento especial y quieren sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, pues recuérdense que aquí está Cocina y Más. Y ellos se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Ellos se adaptan a sus gustos, a sus necesidades, y puede ser desde una boda muy elegante hasta una reunión corporativa o alguna fiesta pues más pequeña, más íntima. Puede tener servicio completo o bien nada más la entrega de los alimentos, y pues en Cocina y Más se aseguran de que su evento sea inolvidable. Así que ya lo saben, pueden hacer experiencias gastronómicas extraordinarias con Cocina y Más. Para eso, escríbenles al WhatsApp, que es 5923-9198, 5923-9198, y con eso pues pueden escribirles, obtener más información, y no esperen más a llevar a Cocina y Más con este catering. Y en la... digamos, en esos centros educativos donde sí está en ciencias naturales la clase. Porque, digamos, yo me recuerdo, yo fui a un colegio católico, ¿no? Y la primera aproximación que yo tuve con la sexualidad, la primera clase que tuve al respecto, no fue en clase de ciencias naturales, fue en la clase de religión, digamos. Y la pregunta era, ¿por qué la Virgen María es virgen? O sea, ¿qué significa que sea virgen? ¿Ya? Y a partir de allí nos empezó a introducir la educación sexual, digamos. Y no dudo que eso sea algo único de este centro educativo, pues probablemente en muchos otros centros educativos su aproximación a la sexualidad venga desde la religión y desde el pecado y desde lo sucio también, porque mucho se relaciona la sexualidad con impureza, pecado, culpa, etcétera. Y esa es otra de las cosas que como sociedad, culturalmente, se tendría que combatir, ¿no? Para poder tener esta apertura de hablar de todas las dimensiones de la sexualidad sin involucrar culpa o pecado o algún tipo de cosa que esté mal vista, digamos. Y es que ahí es en donde yo creo que las esferas en las que nos movemos se complementan, ¿verdad? Porque no podemos negar que la religiosidad, la moral, la manera de entender la cosmovisión de las culturas y de las familias que se mueven dentro de esas culturas, pues claro que te da un marco orientador de por dónde vas a moverte en la vida y cuáles van a ser los valores que predominen en tu vida. Pero eso se educa en casa, ¿no? Luego, la apuesta es que en las instituciones educativas y en las instituciones de salud, el enfoque para hablar de sexualidad sea científico y laico, ¿verdad? No es nada nuevo, lo hemos escuchado desde hace muchos años. ¿Y qué significa que sea científico y laico? Otra vez, ¿verdad? No es reducirlo únicamente a la función del cuerpo humano y de los aparatos reproductores, sino es hablar con evidencia sobre qué pasa con tu mente cuando empiezas a experimentar sexualmente. ¿Qué pasa con tus emociones cuando empiezas a experimentar sexualmente, cuando empiezan los cambios hormonales, cuando te das cuenta que sos mujer, que el otro no es mujer, que el otro es hombre, que el otro no tiene una orientación o un género definido? ¿Cómo te relacionas con esas personas? Eso también es hablar desde la evidencia, ¿no? Claro, el tema de la sexualidad, si lo vamos a ver en el presente, está cambiando muchísimo, está rompiendo paradigmas, ¿verdad? Sobre todo en la dimensión del género, que es parte de la dimensión social de la sexualidad. Y enfrentarnos a esos nuevos cambios requiere de mucha apertura de la comunidad científica y de la comunidad pedagógica para, como tú bien dices, no traer la esfera individual y privada a cómo se educa o cómo se atiende a las personas, ¿verdad?
Lo veo mucho. Yo doy una clase en la Universidad Landívar en donde hablamos, hay una unidad de salud sexual y reproductiva y se espera que el estudiante pues pueda ver estas 5 dimensiones, ¿no? Y estamos hablando de estudiantes de 20, 21 años en donde hasta ese momento de la vida es que empiezan a darse cuenta, ay, pues es cierto, ¿verdad? Hay otras cosas que no solo es métodos anticonceptivos o ciclo menstrual. Y ahí te percatas del vacío de los colegios privados, de las escuelas y de las familias. Ajá. Y ese vacío me lleva también a un experimento que hizo Yaneli el año pasado, porque así como tú decís, estas personas de 20, 21 años que hasta ahorita se están enterando, pues el año pasado Yaneli, como parte de su trabajo de Quorum, fue a el Parque Central y a otros lados. En varios lugares de Zona 1. Contanos de ese experimento. Pues era un video que pues pretendía demostrar qué tanto es que saben los hombres sobre la sexualidad de las mujeres. Entonces eran preguntas que para nosotras de repente son muy obvias, pero tipo, que era, les enseñaba una foto y era el espéculo con el que se hace el examen de Papá Nicolau, una foto de óvulos vaginales, preguntas sobre la anatomía femenina, todo eso. Y a la mayoría de los hombres a los que les preguntamos eso, pues no sabían qué eran las imágenes que les enseñaba. Eran preguntas también sobre el ciclo menstrual, por ejemplo, y no sabían. Entonces sí tenía cierto tinte como de, qué chistoso, y pues se reían cuando se daban cuenta de qué era y todo, y sí aprendieron en ese momento, pues, qué eran todas las cosas que yo les estaban preguntando. Pero también lo curioso es que después hablando con amigos y así me decían, pero es que también las chavas no saben mucho de nosotros. Entonces ese ya no quedó en video, pero creo que está pendiente y sería interesante averiguar si también las mujeres pues tienen ese vacío de conocimiento sobre la sexualidad de los hombres, ¿no? Pero a lo que voy es que sí es muy común porque todas esas personas ya eran adultas y no sabían cosas básicas, y algunos de ellos, pues ya hablando y todo, eran personas que tenían una mujer como pareja, que incluso ya estaban casados, ya tenían hijos, y entonces es impresionante llegar hasta ese punto de vida donde convivís activamente con una mujer que ya está siempre en tu vida y todavía no sabes exactamente cómo es que funciona su cuerpo, todos esos procesos de reproducción. Entonces todo eso a mí me dejó como ese insight, ¿no? Que todavía falta un montón por hacer. Y es bien curioso porque si bien deberían haber otras maneras de cómo medir esa ausencia de educación sexual, pero lo más cercano que tenemos son esas estadísticas de embarazos en niñas y adolescentes. Pero digamos, el departamento donde más se da es en Alta Verapaz. Y uno pensaría que esta ausencia de educación se da solo en los departamentos, pero realmente no es así, porque el segundo departamento donde más se da es en Guatemala, que se supone que es donde pues está más avanzada la educación, la tecnología, el acceso a internet, a todo esto, todos estos contenidos, pero igual te das cuenta que falta mucho por hacer. Y otra cosa es que, hablando así de las limitaciones que hay, creo yo que también cuando se habla de sexualidad o educación sexual, yo no puedo decir que en mi colegio pues sí me dieron una gran educación al respecto, pero de lo poco que sí me dijeron era como más orientado, no a religión, pero sí a las consecuencias que eso traía, como con un tinte muy de pura esa escena de Mean Girls, ¿va? De no tengan sexo porque se van a morir, literal. Entonces era así de, todo era de no lo hagan porque van a quedar embarazadas, porque les va a dar no sé qué, y todo muy orientado a la consecuencia, pero en la mujer. O sea, muy pocas veces se tocó esto de qué pasa con los hombres, o sea, porque para que haya un embarazo adolescente es cuestión de 2, ¿verdad? Entonces eso también creo que está impregnado en nuestra cultura, como ser muy punitivos con las mujeres, las niñas que quedan embarazadas, las adolescentes, cuando también hay otro actor ahí, ¿verdad? Eso, y que también otras consecuencias sí les afecta directamente a los hombres, que son las enfermedades de transmisión sexual también. Y eso, creo que ahí tampoco se habla de eso, de qué enfermedades son las que pueden tener, y sobre todo que muchas veces quizá no lo padecen como sí las mujeres, pero sí son portadores de esas enfermedades. Entonces sí creo que hace falta dejar muy claro la responsabilidad que pueden tener los hombres cuando no ejercen esa vida sexual con protección, siendo conscientes de qué es lo que puede implicar.
y pues su rol ahí, ¿verdad? Yo creo que con eso que estás diciendo viene a mí dos experiencias, ¿no? Una, justo en esta clase que les comparto, ahí tenemos como una sesión donde hablamos de anatomía, ¿verdad? Anatomía de los órganos reproductores, como tal. Y a diferencia de lo que uno pensaría, me atrevería a pensar que el 95% de los estudiantes o de los jóvenes logran identificar trompas de falopio, útero y vagina. De veras que lo identifican y lo saben marcar. Pero luego, cuando vas a ver los órganos internos masculinos, es que ni los hombres saben. Va. Entonces, no solo es un desconocimiento de las mujeres sobre los órganos reproductivos masculinos, sino de los hombres también, sobre su propio cuerpo. ¿Y cuál es el origen de esto? Que la educación sexual biologicista que se ha dado en Guatemala, según el pensum que tenemos avalado por el ministerio todavía, es específicamente centrado en la dimensión reproductiva. Entonces tenemos que separar. Hay una dimensión reproductiva del ser humano que hay que cuidar, una salud reproductiva, y tenemos una dimensión sexual que hay que cuidar, que es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lo sexual entra todo lo demás que hablábamos, ¿no? Los roles de género, cómo me siento yo con mi identidad, cómo me siento yo con mi cuerpo, con mi autoestima, con mi autopercepción, con mis emociones, cómo me muevo en el mundo, cómo me relaciono con las personas que me agradan, que me gustan, que me atraen, y luego y cómo disfruto y cómo puedo hablar de placer y sentir placer y ser una persona que es capaz de dar placer sin culpa, ¿no? Y ahí estamos hablando de toda la dimensión sexual. Y luego lo reproductivo, en donde sí nos va a servir de alguna forma saber en dónde está el útero y en dónde están los testículos, pero que no solo se centre en usar métodos anticonceptivos, ¿no? Porque, o cuídate de las infecciones o enfermedades de transmisión sexual, sino ¿qué pasa con el cáncer, por ejemplo? Que precisamente hablando de los hombres y del autoconocimiento de su cuerpo, los jóvenes menores de 30 años son el grupo poblacional que más riesgo de padecer cáncer de testículo tiene, por ejemplo. Y que así como las mujeres se nos ha promocionado a través de múltiples campañas de sensibilización a que hagamos el autoexamen de mama, los hombres deberían hacer el autoexamen de mama y el autoexamen testicular, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes, porque son los que más riesgo tienen de padecer este tipo de cáncer. ¿Y qué es lo que pasa? Como nadie lo enseña y como hay mucho tabú y como hay mucho desconocimiento, llegan los casos con testículos sumamente inflamados o el cáncer mucho más avanzado, porque me dio miedo ir al médico, porque qué vergüenza que otro hombre toque mis genitales, porque qué vergüenza que vean que mi pene no es tan largo, no es tan grande, y entonces prefiero llevar a las últimas consecuencias mi estado de salud. Entonces creo que sí que hablar de salud sexual y reproductiva es mucho más amplio de lo que los medios o las campañas de sensibilización nos han permitido conocer. Y para cuidar el corazón de sus perritos, de sus compañeritos caninos, pues queremos recomendarles Pimovendan y Pragma de Brauer. Estos son excelentes medicamentos para perros que tienen problemas del corazón, pues hay muchas razas que son propensas a eso, como los Gran Danés, por ejemplo. Así que no se olviden de preguntarle a su veterinario por estos medicamentos. Vienen en una caja roja y blanca y en comparación con su competencia, pues tienen un excelente precio. Así que la próxima vez que lleve a su perrito al veterinario, pues pregunta por su corazón, y si el perrito tiene algún problema del corazón, pues para eso está Pimovendan y Pragma de Brauer. Y otra cosa que yo veo también el vacío, además de educación sexual y demás, es en el tema del consentimiento. Porque yo pienso que si bien es punitivo con las mujeres, conocer acerca del consentimiento sí te da herramientas, quizá para evitar, para frenar o para poner alarmas tempranas, digamos. Si ves que una persona ha intentado vulnerar tu consentimiento y sabiendo que la mayoría de los casos de violencia sexual se da entre personas conocidas, ¿verdad? O en las mismas familias, pues como niña podrías dar alarma, ¿no? Y decir, bueno, a tal persona le traté de decir que no y no respetó eso, ¿no?
y conocer acerca del consentimiento que implica o que eres dueña de tu propio cuerpo, pues que tu cuerpo no es propiedad de otra persona que puede venir y hacer lo que quiera con tu cuerpo. ¿Cómo ven eso? O, digamos, les voy a contar un poco también en mi caso, porque para mí el tema del consentimiento es algo que me ha quedado grabado porque yo fui consciente de ese tema ya en una edad adulta. Es decir, tal vez como a los 28, 29 por ahí, me llegué a enterar de todo lo que implica el consentimiento y qué es y cómo se maneja el tema del consentimiento en otros países a diferencia de Guatemala. Y leyendo acerca de eso me di cuenta que sí, se vulneró mi consentimiento en otras ocasiones, ya siendo una adulta, pues 21 años, 23 años. En retrospectiva, leyendo acerca de eso, decía, bueno, esto me pasó a mí, ¿no? Entre los ejemplos. Yo soy partidaria, digamos, de cómo se hace en algunas universidades en Estados Unidos, en donde sí, a todos los alumnos, desde que entran a la universidad, tienen que ver ese manual, comprenderlo. En algunas universidades incluso el consentimiento válido, según los manuales, dice, o sea, tiene que ser explícito y entusiasta, digamos. O sea, no solo basta con que te diga que sí. O sea, que no te diga que no. Exactamente. Que haya un silencio. Ajá, el famoso no es suficiente, sino que tiene que decirte que sí explícitamente y tiene que ver que sí está, o sea, es entusiasta, está contenta. No es como sí porque le dijiste tantas veces que al final se dio y dijo, bueno, ni modo, pues ahora me toca, digamos. Entonces, yo creo que esa educación en consentimiento o el hacer algún tipo de... Aquí sí, tal vez tú me ayudas, Mercedes, no sé si tocaría hacer algún tipo de campaña de sensibilización o es cuestión de educación o cómo se puede cambiar culturalmente esa percepción de consentimiento que no es solo, el hombre llega hasta donde la mujer lo deja. Como dos cosas, ¿no? Estaba como recordando un poco y el consentimiento ha cambiado a lo largo de los años, o sea, no es nuevo como tal, pero como lo estamos entendiendo ahora, sí es un concepto totalmente nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el consentimiento en el pasado, vámonos a, no sé, la Edad Media, había consentimiento. El tema es que el consentimiento no estaba en ti, el consentimiento estaba en tu familia, ¿verdad? O sea, tu familia consiente que tú te cases con fulanito y hay un matrimonio arreglado y se espera que tengan hijos, ¿no? Y lo tienen que consumar encima. Sin importar si tú estás de acuerdo o no, tu familia consiente por ti. Entonces era un consentimiento común. Y el consentimiento individual específicamente sobre la sexualidad se lo debemos a las feministas de los 70 y 80 que lo empezaron a promover, ¿no? Pero es hasta los 90 en donde la Organización Mundial de la Salud te dice, hey, necesitamos hacer campañas de sensibilización sobre el tema, ¿verdad? Consentir en una dimensión sexual yo creo que tiene un paso previo y es que la persona se sienta y se sepa dueña de su cuerpo. ¿Verdad? Y por eso es importante ampliar la mirada de la sexualidad, porque si lo reducimos al no quiero tener sexo o sí quiero tener sexo, nos olvidamos de cómo nos hacemos dueños de nuestro propio cuerpo. Y eso lo aprendes desde chiquita, desde chiquito, ¿verdad? ¿Cómo vas al baño? ¿A qué hora vas al baño? ¿En qué momento tu papá o tu mamá deja de ayudarte en lo higiénico del baño, deja de bañarte? O sea, ¿en qué momento tú ya sos como totalmente dueño de tu cuerpo y te sientes dueño de tu cuerpo, ¿no? Yo recuerdo muy bien algunos casos yo estudié en un colegio de mujeres también, católico, y habían niñas que tenían el cabello muy colochito, ¿no? Y entonces habían otras como que les daba armonía y se los querían tocar. Y las niñas decían, no me toques el pelo. Y las otras niñas no entendían que la niña estaba incómoda y seguían tocándole el pelo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos empezar a hablar de tú eres dueña de tu cuerpo y decides quién te toca y cómo te toca, ¿verdad? Y también podemos empezar a educar a los otros niños y niñas te están diciendo que no, tienes que parar. No por curiosidad, no porque me gusta, no porque qué bonito, si yo solo le estoy haciendo un bien. No, te están diciendo que no, ¿verdad? Hablamos mucho de que el no es no y no hablamos de cómo hacer cuando otra persona me pone límites, ¿verdad? O enfocamos el consentimiento exclusivamente a que las mujeres, como si fuésemos sujetos pasivos en la sexualidad, de estoy esperando aquí y que venga alguien y entonces yo decir sí o decir no, cuando las mujeres somos sujetas activas en la sexualidad y también podemos iniciar
esa búsqueda de un encuentro sexual, y si el hombre o la persona con la que estamos nos dice no, o no es un sí explícito, o no es un sí entusiasta, no insistir, ¿verdad? Entonces yo te diría que empieza por hacerte dueña de tu propio cuerpo, que tiene que ver con autoestima y autoconcepto, y que por eso es importante que la salud mental y la salud sexual y reproductiva vayan de la mano, para que en el momento, 10, 15, 20 años después que te lo enseñaron, cuando tienes 7, 8 años, tú te sientas capaz de decir sí quiero o decir no quiero. Porque decir sí quiero también tiene una carga social bien fuerte, ¿no? Por eso es que es difícil para las mujeres decir sí quiero. Porque ¿qué representa que tú, una mujer no casada o soltera, que está teniendo un encuentro sexual con alguien que recién conoce, diga que sí? ¿Qué carga tiene eso sobre ti socialmente? Entonces no es tan fácil como un manual que tienes que esperar que la mujer diga que sí, porque para que la mujer diga que sí tuvo que pasar mucho antes en su proceso de hacerse dueña de su cuerpo y de su sexualidad. Sí, eso me encanta. Y quiero llevarlo también a lo que decías tú al principio, Yaneli, de los casos de embarazos en niñas, de por qué los de 14 para abajo son considerados delito. Porque aquí en Guatemala la edad del consentimiento en ley es de 14 años, ¿no? 15, ajá. Porque así si tienes 14, entonces ya es delito. O sea, puedes consentir a los 15, digamos ya. A esa edad se supone, según la ley, que ya puedes consentir. Pero, o sea, hay como distintas perspectivas. Hablando antes con Mercedes, yo le decía así como, literal, biológicamente, ¿a qué edad se supone? Porque, digamos, si con la sociedad que tenemos, la cultura que tenemos, yo considero que incluso 15, 16 años todavía es una edad donde realmente no conoces muchas cosas. Yo no podría hablar así desde el tema biológico, psicológico, pero sí sé que si la mayoría no tienen educación sexual en sus casas, en el colegio tampoco es una opción, entonces, ¿qué herramientas va a tener esta persona de 16, 15 o 17 años para poder estar 100% segura de que quiere iniciar su vida sexual? O sea, ninguna. Entonces, esa es una discusión que se está dando ahorita en el Congreso para poder reformar la edad mínima de consentimiento, pero también como que, no sé, activa muchas conversaciones sobre primero cómo se determina realmente eso. O sea, es realmente algo que tú puedes normar en una ley. O sea, yo sé que es necesario en parte, ¿verdad? Porque es obviamente una niña de 10 años que comience su vida sexual a esa edad, pues sí, algo te dice que no está bien o no es lo apropiado, ¿verdad? Pero sí, ¿hay alguna manera de determinar cuándo ya es el momento indicado? Y si está buscando talento humano para su empresa, recuérdese que Transdoc es la feria de empleo permanente. Si tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuérdese que puede contratar los servicios de Transdoc. Y al contratar el servicio, pues tiene varias cosas ilimitadas, como acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada de vacantes y usuarios reclutadores ilimitados también. Todo esto dentro del periodo en que contrata el servicio. Y también recuérdese que Transdoc tiene candidatos en todo el país y de diferentes tipos de perfiles, desde personas operativas hasta personas listas para la gerencia. Y cualquier duda pueden escribir a contáctenos@transdoc.com o visitar transdoc.com. O estandarizarlo más que todo. Sí, yo como mamá oigo que la edad del consentimiento válido es 15 y se me paran los pelos. O sea, no lo consigo. Es como, mi hija tiene 9 años, pues ya en 6 años. Pero luego te vas a preguntar, pero luego haces un sondeo alrededor tuyo y la edad en la que las niñas y niños están experimentando su primera relación sexual es que oscila entre los 14 y 16. Dios mío. O sea, lo que pasa es que no te vas a enterar. No, pero yo sí quiero enterarme, eso también hablábamos con Yaneli, pero a eso vamos más tarde. Sí, no, yo creo que, como dice Yaneli, yo creo que no se puede estandarizar, ¿verdad? Creo que el marco legal es importante, porque el marco legal te permite tener un estándar mínimo de no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Un incentivo mínimo para decir esto es delito o esto no es delito, ¿verdad? Que es terrible que tengamos que tener esa ley para
evitar tener contacto sexual de mayores de edad con menores de edad, porque ese es el objetivo de la ley, ¿no? No te metas con niños o niñas menores de 15 años. Sin embargo, no creo que la ley sepa tanto de lo que el ser humano necesita en términos holísticos, ¿verdad? Para su desarrollo como persona, ¿verdad? Yo, si tuviera que pensar en cuál es el momento más prudente para empezar una vida sexual activa, yo te diría, si la persona se conoce a sí misma, si la persona tiene capacidad económica para hacerse cargo de atender consecuencias no deseadas como enfermedades, como embarazos inesperados o no deseados, si la persona es capaz de solventar no sé, de tener un trabajo, si esto las consecuencias permiten, ¿no? Y ahí te casi que me paso llevando a la sexualidad hasta los 40, ¿no? O hasta los 50. Claro, eso no funciona así, sobre todo cuando lo vemos en términos psicológicos, donde entendemos que la sexualidad es una necesidad básica y que el sexo como tal es una necesidad básica y que, claro que el despertar sexual del adolescente va a estar latente a estas edades, ¿no? 14, 15, 16 años. Porque esto exista a nivel biológico, tenemos que culturalmente decir el consentimiento está ahí, no lo creo, ¿verdad? O sea, no es así. Que el niño o niña a los 9, 10 años lo que quiere es libertad de sus padres y empezar a sentirse que es autónomo e independiente. ¿Eso significa que el niño de 9 años puede vivir solo? No puede vivir solo porque no tiene las herramientas, ¿no? Entonces, el adolescente tiene un despertar sexual, tiene un interés por saber qué significa el acto sexual como tal y además la sociedad influye en que la curiosidad aumente porque no hay información disponible, porque no hay comunicación con las personas que yo sé que ya tienen vida sexual activa disponible, porque hay culpa alrededor del sexo y porque se mira como delito, como peligro, como de miedo, claro que eso va a aumentar el despertar sexual, ¿no? ¿Eso significa que ahí tenemos que dar el consentimiento? No lo sé, no, yo diría que no, ¿verdad? Creo que tienen que juntarse muchos factores sociales, culturales y biológicos para que la persona se sienta libre de poder ejercer su sexualidad sin presión de ningún tipo, ¿verdad? Y eso, si a los 28, 29 años nos estamos enterando de qué es el consentimiento, una niña de 14 no lo tiene, un niño de 14 no lo tiene. Hay un montón de cosas que se me vienen a la mente cuando habla Mercedes y es como bien loco porque hablamos de toda esta falta de educación que al final es intergeneracional y lo notas desde cosas tan cotidianas como tú tratando de hablar sobre estos temas con tu abuelita, con tu tía, con tu mamá o con tus hermanos más grandes, pero también, por ejemplo, todos estos conceptos que hablamos ahorita como ser dueña de tu propio cuerpo. Digamos, tú escuchas esos debates porque hay algunas veces en las que iniciativas de ley que pretenden, pues, garantizar la educación integral en sexualidad llegan al pleno y se comienzan a discutir, digamos, esto de volverte dueña de tu propio cuerpo, lo asocian directamente con un tema muy específico, que es, por ejemplo, el aborto, cuando en realidad es algo muchísimo más amplio, sí, como tú decías, ¿no? Y que también es necesario y no solo se enfoca en las mujeres, sino también en los hombres y todos los tipos de cuerpos. Lo mismo pasa con el consentimiento, que lo asocian de una vez a que, bueno, si yo le enseño a que ya puede tomar esa decisión, es sinónimo a que inmediatamente lo va a hacer. Exacto. Cuando realmente no es así. Entonces, es bien interesante cómo toda esta cultura de miedo, de cerrarse a la sexualidad, a iniciar una vida sexual, también trasciende hasta, pues, nuestros gobernantes, los diputados y personas más grandes, de quien también depende un poquito poder cambiar toda esta cultura, pero simplemente no se hace porque ni siquiera ellos conocen bien los términos o saben qué implicaciones positivas es que puede tener fomentar
este tipo de campañas, o yo sé que igual a Mercedes no le gusta esto de dejarlo todo en la educación, pero al final y es como de las pocas cosas que sí tienen alcance estas personas, los funcionarios, ¿no? No, yo creo que la educación es fundamental, ¿verdad? Y como te digo, el tema es que yo creo que centrarnos exclusivamente en una palabra de educación sexual, que estoy totalmente a favor de que tiene que haber educación sexual integral en las escuelas, te cierra muchas puertas, ¿verdad? Sí. Y aquí lo que veo es que hace falta hacer un framing, diría Javier, adecuado para poder hablar del tema, ¿verdad? Porque si tú llegas al pleno con educación sexual integral, es que te lo cierran. Y no es porque no le podamos apostar a eso, es que hacia allá vamos. Pero en un país como Guatemala, donde el tabú es tan enorme, es que hay que saberlo vender. Sí. Es que hay que saberlo vender. Estamos hablando de salud. Estamos hablando de autocuidado, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de que la persona se sienta feliz con quien es, de desarrollo de identidad, de relaciones humanas más saludables. Y que eso tiene que ver con que la persona tenga acceso a información integral en sexualidad, ¿verdad? Y que tengan las herramientas adecuadas también, porque lo que tú bien decías, que cuando no existe ese acceso a la información, cuando hay el tabú, cuando hay la culpa, cuando tengo que hacer a escondidas que encontrás, digamos, o sea, lamentablemente, y yo no sé si tú nos puedes contar de entre tus pacientes o demás, pero mucha gente, su educación sexual es la pornografía, al final, o sea, al final es terrible, porque es una tergiversación de la experiencia sexual y una objetivización de la mujer sobre todo, y también una como expectativa sobre lo que el hombre tiene que poder hacer, saber hacer y cómo debe tratar a su interlocutora o interlocutor durante el sexo, ¿verdad? Entonces, el tema es, si no lo llevamos a la educación, si no lo llevamos a la salud, la información igual va a llegar, pero va a llegar tergiversada. Va a llegar para que los niveles de violencia sexual, para que los niveles de embarazo adolescente sigan creciendo. Y eso es lo que no queremos. Ni que hayan más personas que se sientan vulneradas en sus derechos sexuales y reproductivos, ni que hayan más proyectos de vida truncados por una maternidad no deseada, impuesta, y que en los convenios internacionales de derechos humanos se sabe que esas maternidades cuentan como maternidades forzadas y que ese es un delito, es un atentado, una vulnerabilidad contra un derecho humano que es tu propio proyecto de vida, ¿no? Y si este fin de semana o hoy por la noche usted quiere relajarse un poquito, tomarse unos traguitos, recuérdese que antes de empezar a tomar o con el primer trago, pues si se toma una Paris Mart, evita todos los daños que puede causarle el alcohol en el hígado bueno, tal vez no todos, pero muchos, y también reduce los síntomas del día siguiente. Así que para levantarse al día siguiente sin dolor de cabeza, sin sed y sin los demás efectos molestos de la resaca o de la goma, pues tomen su pastilla de Paris Mart. Sí, y esto que decías me recuerda, el año pasado yo leí este libro que se llama Cuando los hombres se portan mal, o When Men Behave Badly, que originalmente el autor quería ponerle Why Men Behave Badly, o sea, ¿por qué los hombres se portan mal? Porque pues el autor es un biólogo evolutivo y está consciente de que eventualmente se van a portar mal los hombres, ¿no? O sea, va a pasar. Entonces, ¿por qué pasa? Y él, en sus conclusiones del libro, bueno, luego de que explica pues todo el tema evolutivo, biológico y demás de la predisposición que se tiene hacia la violencia sexual, al final, en su conclusión, él dice que hay dos cosas que él considera que podría reducir digamos, esa predisposición hacia la violencia sexual que algunos hombres tienen, ¿no? Y una era justamente esto, el reconocer que la mujer es dueña de su propio cuerpo como un derecho humano. Porque él decía, así como hay un derecho humano a no sé, la vida, la propiedad, la educación, etcétera, debería reconocerse como un derecho humano el hecho de que la mujer es dueña de su propio cuerpo, ¿no? Y luego el otro que él decía era, bueno, ahí se va mucho más a las causas, ¿no? Porque él explica durante el libro cómo hay una triada, digamos, oscura que puede, digamos, predecir más cuando un hombre va a ser violento sexualmente, y tiene que ver, pues, con el narcisismo, tiene que ver con la falta de empatía, tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Y él dice, muchas de las causas de violencia sexual tienen que ver con celos,
digamos, con un hombre que está celando a una mujer y por eso la agrede sexualmente. O tiene que ver con la falta de correspondencia, como que el hombre quiere algo que la mujer no le corresponde y entonces, bueno, si no la puedo tener, pues la voy a agredir, ¿no? Y él dice lo que podría hacerse también es educar a los hombres para que cuando existen estas cosas, tanto los celos como el sentirse no insuficiente, darle la opción de mejorar, digamos. O sea, si yo no lo estoy logrando, en vez de agredirla, voy a ver qué es lo que hace falta en mí y voy a intentar mejorar y ser un mejor hombre, ¿no? Y un mejor candidato, digamos, si así lo quieres ver, para poder, pues, ganarme la correspondencia de esa mujer que estoy tratando digamos, de ganarme su afecto y no lo estoy logrando, ¿no? Esas dos cosas decía él. Y creo que sí es importante esto que tú decís, que reconocerlo como un derecho, ¿no? Como un derecho humano. A mí, ahorita de que te escuchaba hablar, yo estaba muy conmovida hace 2 días, seguramente lo vieron, y es terrible, y que espero que haya justicia para el caso de Denise Ulecio. Una chica que estaba en una relación aparentemente de pareja, no se sabe muy bien qué fue lo que pasó, pero ella no quería estar con esta persona que la asesina, la decapita y le quita el corazón, y lo hace frente a su bebé, ¿no? Sí. Una bebé de 7 meses y deja a la bebé de 7 meses frente a la madre en estas condiciones. Sí. Y tiene que ver con eso que estás diciendo, porque el tema de la violencia sexual, como el tema del sexo, es un tema también de poder, ¿verdad? Lo sabemos. La famosa frase de House of Cards, y los teóricos que han hablado sobre que el sexo es poder, y efectivamente el sexo es poder. Por eso es importante que te hagas dueña de tu propio cuerpo antes de estar vinculada sexualmente con alguien. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder sobre ti, no lo tiene otra persona. ¿Y qué pasa con estos hombres que perciben que no pueden ejercer poder sobre alguien que les dice que no, sobre alguien que les dice no quiero estar contigo, ya no vamos a seguir? Tengo que buscar la manera de hacer valer mi poder sobre el otro. Sí. ¿Y cómo lo hago? A través de ejercer violencia, ¿verdad? Yo, de manera deliberada, uso mi relación de poder para quitarte la vida. Y quitarla de una manera simbólica, no solo para las mujeres en general, sino para la bebé, ¿verdad? Ay, sí. Porque por mucho que tenga 7 meses y la gente te diga no se va a acordar, no lo va a vivir, esa experiencia ha marcado la vida de la nena para siempre. Y la vida de la comunidad, ¿verdad? ¿Y qué veía yo en los lives de TikTok de ayer, creo que fue, o antier, que las personas de la comunidad fueron a grabar cuando la policía fue por el joven que la asesinó, ¿no? Que es menor de edad. Los comentarios de los hombres eran apoyando lo que había hecho. Imagínate, que eso le pasa por infiel y ese tipo de cosas. Que eso le pasa por hacerse la que no quería, que se lo merecía, y no era, y a mí me pareció bien interesante porque no era como en Twitter, como en X, que son cuentas que generalmente son anónimas, ¿verdad? Que las cuentas que generalmente hacen este tipo de comentarios cuando hay estas situaciones son cuentas anónimas. En TikTok tienen el nombre y tienen la foto. Entonces ya no es desde el anonimato que se desnudan como personas que entienden las relaciones humanas, también desde esa dinámica. Y hablar de eso es hablar de sexualidad. Sí, y ahora que lo dices, este derecho humano de la mujer sobre su propio cuerpo, él lo plantea como una antítesis a ese derecho que creen que tienen los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, porque muchos lo ven así. Es como yo tengo derecho a complacerme usando tu cuerpo. Y eso es lo que muchas veces lleva pues, a esas agresiones sexuales y violencia sexual. Ahora quiero regresar un poquito a lo que hablábamos de cómo desde el hogar se puede, digamos, educar sexualmente y lo que tú nos decías que empieza desde niñas y demás. Y es que hablábamos con Yaneli que como de una generación a otra, porque yo soy millennial, ella es Gen Z, pero ninguna de las dos tuvimos esa experiencia de poder hablar abiertamente sobre sexualidad con nuestros padres, por ejemplo, o con nuestros hermanos. Quizá con los hermanos sí, pero en mi caso, pero de una forma muchísimo más informal, digamos que hay sí una fiesta y todos están tomando y no sé qué, y por ahí alguien cuenta algo o algo así.
pero no es una educación, digamos, o sea, definitivamente no va dentro de la categoría. Mi pregunta es si esto se puede romper generacionalmente, o sea, y más te lo hago egoístamente como mamá, porque yo sí quisiera poder tener esa apertura y hablar con mis hijas y que ellas se acerquen y me cuenten, digamos, pero yo creo que toda mamá dice eso en algún punto de su vida y a lo mejor se trunca en el camino o ¿qué es lo que se puede hacer? Ay, bueno, paréntesis, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero sí soy pero sí soy psicóloga. Pero sí quiero hacer como el énfasis, ¿verdad? Porque como tú bien dices, es bien fácil estar desde este espacio donde tú eres la psicóloga, donde tú eres la maestra, y dices a estar en el rol de la mamá, ¿verdad? Y desde ahí yo quisiera que las mamás y los papás, porque esta es una tarea de ambos, ¿verdad? No solo de las mamás, la educación sexual es de ambos, se pongan a pensar en qué no me gustó que me pasó a mí, ¿sí? ¿Cuál ha sido mi experiencia en mi vida sexual de la que si yo hubiese tenido un acercamiento con mi mamá, no me hubiera pasado? Porque todos tenemos historias. Todos, hombres y mujeres, tenemos historias, ¿verdad? De esta información me hubiese gustado tenerla. Ok, ¿y en qué momento me hubiese gustado tenerla? ¿En qué momento me hubiese gustado saber cómo se pone una toalla sanitaria? ¿En qué momento me hubiese gustado saber qué hago con las ideas románticas del amor todo lo puede, todo lo soporta? ¿Sí? ¿En qué momento me hubiese gustado saber esto? ¿A los 20? ¿O a los 9, justo cuando mi cuerpo estaba empezando a cambiar? ¿O a los 11, cuando veía a un guitarrista guapo por ahí? ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento me hubiese gustado saber esta información de qué es estar enamorado, de qué es sentir atracción por el otro, de qué es coquetear, de cómo ponerme a salvo? Porque la información es más desde cómo me siento, desde las emociones y desde las percepciones de cómo me percibe el otro y cómo me percibo yo. Y lo anatómico como tal, es bien chiquito, ¿verdad? Y se resuelve porque los niños no lo miran con el morbo que lo vemos los adultos. Entonces, como no lo miran con el morbo que lo vemos los adultos, es mucho más sencillo hacer un juego de cuerpo humano y bueno, así funciona y ya, esto ya se acabó, ¿verdad? Pero lo que nos cuesta es esto, la relación. Eso es lo difícil, de hablar de cómo le vas a decir a alguien que no, si yo como mamá no puedo decir que no. ¿Cómo le vas a decir a alguien, esto no me gusta, esto sí me gusta? ¿Cómo le vas a aprender a decir a alguien, yo quiero esto, si la enseñanza que mis hijos ven de mí es, ay, no vayas a pedir, no, mejor no digas nada porque qué pena. Ahí hay un montón de posibilidades de hacer esos cambios generacionales. Yo creo que yo estoy rodeada de mucha Gen Z. Creo que la universidad y la clínica me permite estar muy en contacto con esa generación y he aprendido un montón a que eso que los patojos dicen cringe, que no nos dé tanto cringe. Porque, mi niña 9 ya lo dice. Ay, no, qué cringe, dice. Y las chiquitas, ¿qué es cringe? Porque les va a servir, sí, o sea, la información les va a servir. Y aquí más vale que sientan cringe a que sientan cringe 20 años después porque no lo supieron. Entonces, yo creo que siempre nos podemos apoyar de los docentes, de los colegios, ¿verdad? Y si no, siempre están las psicólogas y los psicólogos disponibles para estos casos que acompañamos un montón. Pacientes que llegan a la clínica, mire, es que va a empezar la etapa de... ven venir la primera menstruación, ¿no? Explíquele usted qué pasa. Ok, bueno, si yo me sentí incapaz de hacerlo o me sentí insegura de hacerlo o no me sentí con las herramientas de hacerlo, hay profesionales de salud y hay docentes que me pueden apoyar, ¿verdad? O que me pueden apoyar a mí a cómo me acerco a mi hija o a mi hijo para hablar de esto. Importante la crianza, ¿verdad? Que no es exclusiva de las mujeres y que la sexualidad no nos toca exclusivamente enseñarla a nosotros y que por ende hablar con el papá del tema o con los otros adultos responsables de la crianza del tema para que todos estemos en la misma sintonía sea importante, ¿verdad?
Súper, me tomo los consejos. me van a servir. Sí, la verdad es que es interesante porque por ahora podemos confiar en que al menos están enseñándoles el ciclo menstrual. Uh-huh. Y que al menos cuando vayas al ginecólogo te van a enseñar el ciclo menstrual. Pero saquemos la mente de pensar de que eso es suficiente porque no lo es, ¿verdad? Sí. Sí, y yo creo que también vale la pena tener como herramientas disponibles ahí, por si entra la curiosidad, ya sabes. Porque yo siento que en mi caso, o sea, mucha de mi educación sexual fue muy autodidacta, porque yo soy muy nerda. Entonces, digamos, a veces me daba duda de algo y yo lo buscaba, buscaba papers, libros, cosas, y leyendo aprendí muchas cosas que no tenía disponible, pero creo que es mucho más fácil si ya están los recursos ahí. Digamos, esos libros, o en mi caso he encontrado como rompecabezas de anatomía humana y cosas así. Ahora hay libros para niños que hablan justamente de mi cuerpo es mío y ese tipo de cosas que refuerzan la autoestima que tú mencionabas al principio. Sí, creo que es bien importante eso, tener esas herramientas ahí disponibles. Y luego recordarnos que la educación sexual integral, porque la voy a decir así, no es exclusiva de la etapa escolar. Uh-huh. O sea, nosotros aquí estamos hablando como que nosotras ahí alcanzamos el nivel de educación sexual necesario. Ya, nosotras podemos... Y no, es que así como los procesos de salud y enfermedad se dan en toda la vida, desde el día cero hasta el último día de nuestra vida, la salud sexual y reproductiva también nos acompaña y los avances científicos, la nueva evidencia, las nuevas experiencias que vayamos encontrando también pueden ser nuevas para nosotros, ¿verdad? El salir en una nueva relación después de una ruptura, sí. el decidir volver a casarte, el decidir volver a vivir con alguien, el decidir cómo quiero expresar mi sexualidad ahora que soy mamá y tengo 50, ¿verdad? Que lo he visto mucho, ¿verdad? Y llegan mujeres y ¿será que me puedo poner esta ropa de baño a mi edad? ¿Verdad? Como el tabú y el miedo de como ya soy mamá, toda mi identidad tiene que ser como mamá, ¿verdad? Y no. La expresión es otro episodio, Mercedes. Sí, no, pero y luego hablamos también de la sexualidad en la tercera edad, como que si las personas de la tercera edad perdieran el deseo sexual y ya los vemos asexuados, y no, ¿verdad? Entonces, pensar que vamos a llegar a un nivel 100 de suficiencia y conocimiento en salud sexual y reproductiva es negarnos a la posibilidad de aprender y evolucionar y entender que estamos caminando y transitando la vida y que nunca antes hemos estado tan grandes como hoy y que por ende nunca antes hemos experimentado los mismos problemas que estamos experimentando hoy, ¿verdad? Entonces creo que nos toca también a nosotras seguir siendo autodidactas o seguir informándonos para pues estar al día en lo que se pueda, ¿verdad? Y Anneli, no sé si hay algo más que quisieras decir antes de que termine el episodio, porque ahorita yo creo que ya estamos cerrando. Creo que esa fue una excelente reflexión de Mercedes, pero no sé si había algo más que traías en mente. No, pues yo la verdad aprendí un montón y me gustó un montón cómo lo enfocaste. Creo que sí es necesario pasar de hablar sobre educación sexual como algo meramente de los colegios. Incluso a veces creo que fallamos los medios en que solo podemos hablar de esto cuando ocurre algo fatal, ¿no? Como todas estas cifras de niñas embarazadas. O sea, creo que también tenemos una responsabilidad al tener esas plataformas en poder ampliar la discusión a todos estas aristas que tú mencionas. Y justo pensando en eso, mientras lo decías, me acordaba que ya hay pequeños esfuerzos y eso es positivo, porque antes recuerdo que no habían muchos espacios donde tú pudieras escuchar, o sea, ni en medios. Digamos, lo más lejano que yo recuerdo es este programa de Íntimamente Yulisa, ¿no? Pero sí, que hasta el formato te da una idea de que no, eso es solo de adultos. Ajá, porque en la noche llamaban, por lo regular llamaban personas adultas, señores. Entonces, tú decías, eso no es para mí, pero que ahora sí, por ejemplo, en Radio Sónica ya hacen programas sobre educación sexual, donde hasta es interactivo. Ya hay ONGs que también se trasladaron un poco a lo digital, entonces es bien positivo saber
que al menos ya hay lugares que sí están más abiertos a esto y que sí, o sea, tienen que seguir dándose. Y lo ideal sería que también todas las personas que tengan estas iniciativas de querer cambiarlo desde lo público también sepan cómo adaptarse, digamos, si quieren hacer campañas, cómo hacerlas tan efectivas que sean tan viralizables como lo es la otra parte, la parte negativa del morbo y todo eso, porque ese es otro reto, que es difícil poder venir y educar, porque el contenido educativo a veces no es tan así, o sea, no es tan llamativo como si lo es una parte más morbosa, más de, no sé, más escandalosa, todo eso. Entonces, sí requiere bastantes esfuerzos de un montón de disciplinas, pero yo sí creo que vale bastante la pena. Pues les agradezco a ambas por la conversación. Creo que logramos hablar bastante acerca de todos los diferentes enfoques que tiene la educación integral, como le dices tú, educación sexual integral. Gracias, Mercedes, por, pues ahí sí que por la clase, traernos toda la información que la das en tus consulta, clases y demás, sí, la consulta también incluida. Y a ti, Anneli, también por contarme tu experiencia y bueno, a ustedes también que nos permiten acompañarles en sus casas o en su camino al trabajo o donde nos escuchen o nos vean. Y pues nos vemos en un próximo episodio de Tangente Podcast.